Hola, ¿cómo están? Pues aquí vamos de nuevo. Hoy vamos a hablar de un tema muy clásico que son las partes de un barco. Es clásico porque todos los que hemos visto una película de piratas o leído un libro de aventuras o visto este contexto náutico, reconocemos, identificamos la navegación a vela con estas frases y con rimbombantes, ¿no? Y con estas palabras un poco extrañas. Así, toda la barra a babor, eh, izad velas, leven anclas. Eh, es muy clásico y sí tiene un encanto romántico a lo mejor saber que estamos usando estas mismas palabras que los navegantes de hace siglos ya utilizaban. Sin embargo, va mucho más allá de simplemente quererse parecer a Jack Sparrow. Realmente es un lenguaje técnico especializado, igual que en cualquier otra actividad. Una vez que te dedicas, una vez que te empapas de lo que estás haciendo, entonces necesitas eh, desarrollar un vocabulario muy preciso que se refiere a objetos de los que el que entiende de la materia conoce y se quiere referir sin necesidad de dar toda una vuelta y una explicación larga, pero alguien que no está empapado, pues entonces le resulta como un poco misterioso, ¿no? Así la barra a babor, ¿qué significa eso, no? Como que izar eh, velas. Mm, y bueno, entonces, vamos a ver. Lo que sí es verdad es que un velero tiene muchas partes, como podemos ver aquí. Entonces, sí puede resultar un poco escalofriante, ¿no? Así, wow, ¿cómo, son demasiadas, ¿no? Este es un... Y curiosamente, este dibujo que estamos viendo aquí, es un esquema de partes del barco, es un esquema muy resumido. Aquí solo se están mostrando unas pocas partes, muy por encima, curiosamente. Lo que pasa es que este es un velero grande, ¿no? Es un diagrama del buque escuela Cuauhtémoc de la Armada de México, que es un velero grande que tiene muchas velas. Entonces tiene muchos nombres. Los veleros que nosotros navegamos tienen dos velas, a lo más. Entonces, pues bueno, hay menos partes. Y sin embargo, cuando entras a detalle, te vas a encontrar que igual es complicado. Pero también en este diagrama podemos entender un poco la razón. Si estás en una situación de navegación compleja, donde hay viento y olas, y entonces le dices al otro tripulante, hay que jala esa cuerda, y entonces, esta, no, la otra, pero, y es un desastre. En cambio, si dices, caza el ladriza del sobrejuanete de la mayor, y entonces suponiendo que el otro tipo entiende lo que le estás diciendo, pues va, lo caza y entonces lograste el efecto deseado sin tener toda esta conversación en medio del viento y las olas de, sí, y esa no, que puede ser terrible. Eh, entonces, bueno, nos olvidamos del Cuauhtémoc. Vamos a partir de lo básico, que se aplica a cualquier barco de motor, de vela, de remo, grande, pequeño. Eh, las direcciones del barco, digamos. La parte puntiaguda, esa siempre va hacia adelante. Es la regla número uno. Entonces, la proa queda por delante, la popa es lo que queda por detrás. Si eso no lo tenemos bien, entonces ya empezamos con problemas. Proa, popa, e igualmente tenemos los dos lados del barco, babor y estribor. ¿Y por qué no se usa izquierda y derecha? Porque cuando hablamos de babor y estribor, estamos hablando de los lados del barco, no de los lados tuyos. Porque regresamos a lo mismo, cuando estamos en la maniobra y hay varias personas, caza la escota. ¿Cuál? ¿La de la izquierda? No, tu izquierda, mi izquierda. Desastre, ¿no? Entonces, no es tu izquierda, no es mi izquierda, es babor. El lado izquierdo, pero del barco. Entonces ya no hay confusión posible. Babor es el lado izquierdo del barco, estribor es el lado derecho del barco, separado por la línea del medio que se llama línea de crujía. Entonces hay todo un lado, una banda de babor, todo un lado, una banda de estribor.
Aquí tenemos básicamente lo mismo, con un par de palabras nuevas. Amura se refiere a la parte más cercana a la proa de la banda, el lado hacia adelante. Y la aleta, que queda más hacia la popa. Hay esta identificación, es moderna, esta no es antigua, pero es importante. El lado de babor se asocia con el color rojo, el lado de estribor con el color verde, sobre todo pensando en las luces de navegación, pero muchas veces el color se usa también de día, no solo para las luces. Y entonces, una vez teniendo esas direcciones básicas, babor, estribor, popa, proa, vamos a ir un poco más allá. Este es un esquema, otra vez, de un barco más como los que navegamos deportivamente. Es un dinghy. Y vienen aquí las partes fundamentales del velero. Por ejemplo, podemos ver el mástil, ¿no? O sea, el velero en sí, la parte que flota, que está en rojo, es el casco del barco con sus extensiones hacia abajo, como la pala del timón. El casco es lo que señalé, y luego tenemos sus extensiones, la pala del timón, esta más pequeñita, que te permite controlar el barco, y la orza, o quilla. En este caso es orza, porque como el barco es pequeño, es una quilla abatible o retraíble, es decir, que la puedes sacar, en determinado momento la puedes sacar del agua, pero sigue siendo un tipo de quilla. Entonces, esas son las extensiones del casco hacia abajo. Las extensiones hacia arriba, que son muy, muy importantes para la navegación, pues son las velas que van sujetas al mástil. Y eso es lo... No puede haber velero sin esas partes fundamentales. Excepto tal vez un kite, pero bueno, eso ya sale del ámbito del curso introductorio. Entonces, tenemos el mástil, que en este caso hay un solo mástil. Claro que hay veleros que tienen más de un mástil, pero los veleros modernos de este tamaño solo tienen un mástil, un palo, que sostiene las velas. La vela que va directamente sujeta al mástil es la vela mayor, y la vela que va hacia proa y que se sigue sosteniendo del mástil, pero de manera indirecta, es un foque. Aquí en este diseño, la mayor se ve bastante más grande que el foque, no necesariamente, ¿no? Hay foques muy grandes, cuando sobrepasa de cierto tamaño se le llama genovesa, y hay genovesas de distinto tamaño y puede llegar a ser más grande que la vela mayor. Sin embargo, la vela mayor se distingue porque va directamente sujeta al mástil por la parte de adelante, y por debajo el extremo inferior de la vela no va suelto, sino que va enganchado, sostenido a otro palo, que es la botavara. Con la botavara normalmente tenemos un contacto personal directo en nuestras primeras experiencias, porque nos pega en la cabeza. Entonces, es eso. La botavara es el palo que ocasiona que tengas que agachar la cabeza cada vez que la vela pasa por encima para no darte con ella. Mástil, botavara y las dos velas. ¿Qué más tenemos? Aquí aparecen ya un par de cabos. Los cabos son las líneas, las cuerdas. No usamos esta palabra cuerda, decimos cabo. Entonces, salen aquí un par de cabos muy importantes. Tenemos las escotas. Entonces, la escota es un cabo que controla la apertura de la vela. Esta línea de aquí es la escota de la mayor. La línea de control de la vela mayor. Y de ahí, de manera similar, tenemos la escota del foque. Línea de control de la vela que va más a proa. Con las escotas estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? Es una jarcia viva, una línea de control con la que todo el tiempo se trabaja. Y después tenemos aquí está marcada, otro cabo que es muy importante, aunque no se trabaja tanto,
que es la driza. Solo aparece aquí marcado, ¿no? Driza y es muy misterioso hasta aquí arriba. Bueno, lo que pasa es que la driza es el cabo que sube a la vela a lo largo del mástil y la sujeta de arriba. Las drizas son los cabos que suben a las velas. Entonces con esas no se trabaja, no se están ajustando, pero es muy esencial porque si la driza no está bien tensa, bien sujeta, pues entonces la vela no se sostiene y no vas a ningún lado. Eh, Eso es el diagrama. A lo mejor lo último que me faltó mencionar es la caña del timón, aquí atrás. El timón es el mecanismo de gobierno del barco para dirigir su rumbo. Entonces la pala va adentro del agua, haciendo resistencia para dirigir el rumbo. Y la caña es con la que haces palanca, es el mecanismo con el que haces palanca sobre la pala para guiarlo con la mano. Esas son realmente las partes fundamentales del barco. Y si nos queda claro todo esto que está en este diagrama, entonces ya llevamos un buen avance. Pero por supuesto, hay más. Entonces, vamos a ver la siguiente imagen. Aquí volvemos un poco al asunto de la dirección. Ya habíamos visto que tenemos la proa y la popa del barco y con respecto a esa eje, línea de crujía, tenemos el lado de babor y el lado de estribor. Esas son referencias internas al barco, el lado izquierdo, el lado derecho del barco. Babor, estribor. Pero, bueno, en referencia al viento, y cuando estamos hablando de veleros, el viento es supremamente importante. Con respecto al viento, tenemos otra manera de pensar en las direcciones. Entonces, aquí tenemos un velero que va navegando hacia allá y que recibe el viento. Y entonces el viento siempre va a llegar de alguna dirección, de algún costado del barco. En este caso está llegando del lado de babor, del lado izquierdo del barco, al lado de babor. Entonces, hay dos direcciones, son dos palabras muy bonitas que todas las hemos escuchado y a lo mejor son un poco misteriosas. ¿Qué quiere decir barlovento y sotavento? Pues muy fácil. Barlovento es el lado de donde viene el viento, es la dirección de la que viene el viento. Entonces, si yo estoy sentado sobre la borda del barco, el lado izquierdo, extiendo la mano izquierda, es el lado de babor. Bueno, si voy mirando hacia adelante, ¿verdad? El lado de babor del barco, de ahí viene el viento, y eso lo voy a llamar barlovento. Aquí dice barlavento porque está en portugués, pero es lo mismo. Entonces, barlovento es el lado del que viene el viento. El lado contrario, el lado hacia donde va el viento, a donde va el viento después de pasar sobre mí, eso se va a llamar sotavento. Entonces, en este caso, para esta situación particular, barlovento queda a babor y sotavento queda a estribor. Pero si este barco cambia de rumbo, el barco va a moverse, el viento permanece constante y entonces va a invertirse esta relación de barlovento y sotavento con babor y estribor. ¿Entendió? Es un poquito complicado a lo mejor pensarlo en abstracto, pero cuando está uno ya en el agua con el viento, es muy importante tener esta orientación básica. ¿Dónde está el viento? Y entonces, ¿cuál es el lado de barlovento? ¿De dónde viene el viento? Ok. Un poco más. Tenemos ahora otras dimensiones del barco. Estas son las pensando en el barco como un sistema de coordenadas con respecto a la construcción, ¿no? al diseño del barco. Entonces, lo que llamaríamos, si estuviéramos hablando de una caja, de un objeto tridimensional, como un barco, pero no un barco, hablaríamos de largo, ancho, alto. Como es un barco, usamos otra vez palabras especializadas. Entonces, la longitud del barco la llamamos eslora. De la proa a la popa tenemos la eslora del barco. Entonces, esto normalmente se mide en pies. Tenemos un Ventura 21 de 21 pies, un J24 de 24 pies. También se puede dar en metros, por ejemplo, el 470, se llama 470 porque mide 4.7 metros de largo. Entonces,
estamos hablando de eslora, longitud. A lo ancho, si miramos el barco desde arriba, como en el diagrama de abajo, entonces lo ancho del barco se llama la manga. Mientras más manga tiene un barco, pues más gordito, más como plato. Va a ser visto desde arriba. Y finalmente, la otra dimensión, que es la altura. Y sí tenemos una altura desde la quilla hacia arriba, lo que llamamos el puntal, hacia la cubierta del barco. Pero resulta más importante en qué tanto se extiende el barco hacia abajo. Y aquí recordamos que al final el barco es una estructura que está parte por debajo del agua y parte por arriba del agua. Y la que está por debajo del agua es menos visible, pero es muy importante considerarla. Entonces, ¿qué tanto cala mi barco? ¿Cuál es el calado? ¿Cuánto se extiende mi barco hacia abajo del agua? Y esto es muy importante, sobre todo cuando nos acercamos a la costa, cuando estamos en aguas poco profundas y no queremos encallar, no queremos que la quilla toque el fondo, porque eso nunca va bien. Entonces, ahí está, ¿no? Eslora, lo largo, manga, lo ancho, y calado hacia abajo de la línea de flotación. La línea de flotación es a donde el agua debe llevar la altura a la que el agua debe ir sobre el barco. Si va más arriba es que nos estamos hundiendo. Eso tampoco es bueno. También empezamos a ver, si bien miramos este diagrama con un poquito más de atención, es más detallado porque no es a qué altura vamos a medir la eslora. Como el barco no es una caja, tiene formas curvas, entonces no es lo mismo medir la eslora hasta arriba de la cubierta, que en un barco como este va a ser más larga que la eslora, la longitud a la altura de la línea de flotación. Pero bueno, eso ya son detalles. Lo importante es entender esos tres dimensiones. Y bueno, les decía que lo que hemos visto hasta ahora es sencillito. Aquí ya este es un diagrama que tiene más detalle. Y no se preocupen, no lo vamos a recorrer en, en este instante. Pero si se fijan, este no es el Cuauhtémoc. Este es un dinghy tradicional. Es un barco muy sencillito, tipo Lido 14, por ejemplo, que tiene orza retráctil, aquí abajo. No es una quilla fija, sino una orza que se puede retraer. Tiene, como habíamos visto antes, el casco del barco, tiene su timón, tiene el mástil, un solo palo, y las dos velas, la mayor, y el foque. Eso es lo básico. Pero nos empezamos a mirar más profundo, más en detalle, y las partes del barco, cada parte empieza a tener nombre, ¿no? Por ejemplo, las esquinas de las velas, que se llaman puños, no es lo mismo el puño de escota, que es donde va sujeta la escota, que el puño de driza, en la esquina de arriba, donde se sujeta la driza, que sirve para tirar hacia arriba. Y tenemos en el caso de una vela triangular, tenemos un tercer puño, que se llama puño de Amura, donde se sujeta la vela al mástil o al casco o al stay de proa, dependiendo de si estamos hablando del foque o de la mayor y del diseño del barco. Tenemos stays, que son el stay de proa, es este alambre, este cable metálico que sostiene el mástil, es muy importante, hacia la proa. Y también tenemos sujetadores laterales que se llaman obenques, también metálicos normalmente. Los lados de la vela triangular, sus extremos, también tienen nombre, porque es importante poder referirnos a ellos, ya que estamos afinando la navegación del barco. Entonces, baluma, gratil, pujamen y muchas otras palabras muy divertidas que no tiene sentido tratar de memorizar como si fuéramos a la escuelita, pero aquí están, aquí está este video, toda esta información está disponible en línea, por supuesto. Y sobre la marcha, con la práctica, se va uno familiarizando de manera natural con todos estos términos. Y realmente ese es parte del deleite de ir pues adquiriendo, interiorizando
eh, este arte de la navegación. Entonces, bueno, pues buenos vientos. Gracias. Nos vemos la próxima.